Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una exposición en el Prado que acaba de ser inaugurada, que está hasta el 14 o 15 de enero, de la cual tengo muchísima información porque ha sido premiada según una revista de arte bastante bien considerada. Es una de las 15 mejores exposiciones de Europa en este momento y se llama, ¿cómo se llama? El espejo, tengo que leerlo, El espejo perdido, judíos y conversos en la España medieval. Bueno, es como un relato visual del odio que los españoles teníamos a los judíos en su momento. Es lamentable y es un periodo. Ellos han acotado. Su comisario se llama Joan Molinet y bueno, dice que se le ocurrió, la llevan preparando 3 años, ¿eh? Después de aquí va a Cataluña. Han tomado muchas piezas que son piezas góticas catalanas muy interesantes. Y entonces yo esto todo lo pensaba porque yo vengo de literatura también, aparte de arte, ¿no? Y entonces pensaba en el Cid, cuando emerge el idioma castellano. El Cid de la vida real no tiene mucho que ver con el Cid de la epopeya del cantar de gesta, ¿no? Pero bueno, marca un antes y un después de lo que es nuestra lengua. Cuando la lengua se está gestando, son todo canciones, las cuales aparece término hebreo, término árabe, la sharsha, la mía sharsha, habibi, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, de alguna forma, todo esto cuaja con el cantar del mío Cid. Y sobre el Cid, pues hay muchísimas dudas, incluso de quién escribió eso, porque hay múltiples manos. Incluso se plantea que haya una mano árabe, porque el tipo de lucha que hace el Cid es un tipo de lucha que hacían los árabes, que eran unos jinetes espléndidos. Y bueno, aparte de eso, que algún día os hablaré, el Cid era más bien como un mercenario y realmente cuando le expulsa a su señor el rey no es por lo que han contado, por la jura de Santa Gadea. Bueno, puede que sí, pero era solamente un factor más. Es porque va a cobrar un impuesto al señor árabe de Sevilla, al rey de Sevilla, un impuesto para su señor el rey, lo cual era un pacto de no agresión, ¿no? Y cuando llegan allí, no sé si era el conde de Barcelona, no me acuerdo, pues llega un señor cristiano diciendo que al Cid que se aparte, que va a conquistar Sevilla, y le dice el Cid que no, no. Yo le he contado algunas veces y le dice el otro que bueno, él lo ha querido y cuando es derrotado por el Cid y entonces lo que hace más que matar y enseñarse, porque eso es muy de película, lo que hacen es tomar prisioneros y luego si quieres liberarlos me tienes que pagar un rescate. Entonces para este señor fue una humillación, no sé si fue el conde de Barcelona, tuvieron que dar un gran rescate, etcétera. Y el rey de Sevilla, porque el otro le dijo, oye, esto es nuestro, nos paga impuestos, yo no voy a permitir que tú vengas aquí a... Bueno, conclusión, porque los árabes de aquí ya eran unos señoritos, no hacían la guerra. Conclusión, el rey de Sevilla lo cubre de oro al Cid. Y el Cid, que era un hijo de algo, pero de aquí poquito, había sido amigo del antiguo otro rey, se había criado con él, etcétera, cuando lo mataron, tal, tal. Bueno, algún día os contaré la historia. El caso que vuelve a la corte y vuelve con cash money, vuelve con pasta, y ahí hasta allí podíamos llegar. O sea, que el chico esté fino, pero pobretón, encima viniera con un buen patrimonio, hasta ahí podíamos llegar. Y entonces empiezan, ¿cómo diría yo? A inventar fake news, que diríamos hoy, ¿no? Que se ha hecho, que se ha dicho, que si fíjate, trabaja para el moro, que no sé qué, que no sé cuánto. Conclusión, el rey lo echa de su lado, que en realidad había ido a hacer una misión para el rey, ¿no? Y entonces él tiene con sus hombres, que es cuando empieza el cantar del mío Cid, etcétera, que le cierran todas las puertas, va pasando por los puertos, la gente lo adoraba, y entonces todo el mundo, que eso sí que es cierto, que bajo pena de muerte nadie podía ayudarlo, socorrerlo y tal, y tienen que estafar a los judíos, etcétera. Bueno, ¿y por qué conté yo esta historia tan larga? Pues no me acuerdo. Ah, bueno, sí. Pues en esta época del Cid, en contra de lo que se pueda creer, no había hostilidades, las hostilidades que va a haber luego, porque estamos en una especie de franja, que es la que ha tomado la exposición, que es entre 1200 y 1492, una franja de la Baja Edad Media, y no sé si es la Baja o la Alta, en fin, al final de la Edad Media.
La exposición toma esta franja, entre 1200 y 1492, ¿no? Que ya empieza la Edad Moderna, Renacimiento, tal, tal. ¿No? Y yo me daba cuenta, asociaba con lo que estaba leyendo en historia, que efectivamente, cuando la época del Cid había una convivencia menos de hostigarse. Y en esa época empieza el Papa a azuzar, porque claro, el Papa, tened en cuenta que el Papa recibía todos los años unos impuestos de otros países, unos cánones, y diners son diners, que dicen los catalanes. Y bueno, y aunque no lo digan otros, igual para todo el mundo. Entonces, claro, que hubiera, por ejemplo, en mi tierra, entre el siglo IX y XI, que hubiera unas exportaciones al Cairo y que hubiera mucho tal, pues eso era porque no pagaban al Papa ni un céntimo, ¿no? Y en fin, en general, los puertos, yo qué sé, de Denia y tal, había muchísima actividad y todo eso no cotizaba. Conclusión, a partir de esta época el Papa empieza a pinchar para que se hagan conquistas, para que se expulse, por decirlo de alguna forma, así, a grosso modo. O sea, hay una política de hostilidad. Claro, y los señores han encantado la vida, o sea, que se les legitime el genocidio, pues es un regalo, ¿no? Y eso hicieron. Bueno, y esto viene a colación porque no solamente hicieron eso, sino que también los reyes católicos, con la idea del Estado, que era que fueron los primeros, fuimos el primer Estado de Europa, el más antiguo. Pero claro, en este país vivían judíos, moros y cristianos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Homogeneizar. Tenía que haber una sola religión, un solo credo, un solo tal. Entonces, para eso, claro, pues cada vez fuimos haciendo la vida más imposible a los judíos y a los moriscos hasta que terminamos expulsándolos. Y en todo este proceso de degradación, pues la pintura, la gente era analfabeta, la pintura era como la leía, ¿no? La pintura, pues como tiene gran poder de manipulación, ¿no? Y entonces esta exposición lo que trata es de ver cómo, o sea, va mostrando cómo la figura del judío se va degradando, porque así la proyecta los encargos que tienen, pues yo que sé, Berruguete, que se lo han cargado Torquemada, como no, porque con la conquista de Granada en 1492, que realmente no fue una conquista como tal, sino que fue una claudicación a cambio de unas, en fin, no fue porque no podían con la penibética subir carros ni de toda la vida por haber. Pero en el momento que la ocuparon militarmente empezó la barbarie, ¿no? A quemar bibliotecas y tal. Y los mismos soldados, o sea, la ciudad de Garnata el Yahur, la ciudad de los judíos, ¿no? Y había muchísimos judíos. Entonces, los mismos soldados se entristecían porque tenían que llevar bibliotecas inmensas a quemar. Eh, Torquemada, nunca más. Bueno, y entonces en esta época, también en esta coyuntura, no sé si es el 1472 por ahí, todavía estoy, emerge el Santo Oficio de la Inquisición, que no tuvo, porque claro, después nos hicieron la leyenda negra, que fuimos de Europa los menos bárbaros con los judíos, pero bueno, eso no nos salva. Eso no nos salva. Entonces la Inquisición lo que hacía era perseguirlos porque decía que muchos aparentaban ser cristianos, pero ya no lo eran. Y he de decir una cosa, en el siglo de oro español todos son descendientes de judíos. Teresa de Cartagena, que no sé, su padre era rabino, que fue obispo. Y se ponían unos apellidos, se inventaban apellidos así muy, muy vistosos, muy Santa María. Pero a lo mejor se llamaban Leví o yo qué sé, se cambiaban el apellido para que no se le notara Emmanuel. O sea, había otro judío que fue el que le ayudó a Isabel la Católica le dio cash money, préstamo, con intereses, que era amigo de ella, que se llamaba Santángel. Se ponían todos unos apellidos para que no se les notara. Pero bueno, solamente deciros que los místicos, San Juan, Fray Luis, yo qué sé, Fray Luis, San Juan, Santa Teresa, en fin, todos los místicos españoles, y los no místicos, porque Cervantes también era hijo de conversos, Velázquez, descendiente de conversos. Pues claro, aquí teníamos que disimular toda pastilla porque justamente la justificación que se da para la expulsión es que por mucho que sean cristianos, la sangre ya está podrida. Qué bárbaros eran. Y entonces había que deshacerse de ellos. Muchos de ellos fueron al norte de África, a la ciudad de Fez. Otros se fueron, que después los nazis hicieron barbaridades allí,
a la zona de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, se fueron a Estambul muchísimo y... No me acuerdo, una zona que está cerca de Grecia, está también cerca de Estambul. No me acuerdo, pero en la Segunda Guerra Mundial ahí mataron muchísimos sefardíes. En fin, los judíos españoles fue una pena porque el Estado, por los moriscos y por ellos, por los moros y por ellos, entró en bancarrota automáticamente, entre otras cosas porque la agricultura de los musulmanes era maravillosa, ellos habían traído la agricultura del creciente fértil de los nabateos. Lo que llamamos bereber del norte de África, los bárbaros, son nabateos, que eran gente que vinieron de Oriente, de la zona de Turquía y tal, por eso llevan moneditas por aquí, por eso tienen otra lengua, y eran gente muchísimo, pero muchísimo más culta que los que había, yo qué sé, en Granada. Ellos fueron de alguna forma los hacedores de Granada, antes que llegaran los, ¿cómo se llama? Los bermejos, ¿cómo se llama? Los nasri, que la gente llama nazarís, pero los nazarís no eran de sangre real, eran cuando se conquistó Córdoba, a rebufo de la conquista de Córdoba, los que vinieron, los que bajaron, se fueron hacia abajo y fue un poco la creación de Granada, o sea, Granada se enriqueció, Almería también, que era reino de Granada, nosotros éramos el puerto de Granada, pero antes que Granada habíamos sido poderosos, solo que en el siglo XI pues nos saquearon los genoveses y ya no levantamos cabeza, aunque volvimos a ser musulmanes, etcétera, etcétera. Entonces fue Granada la que subió, pero los que le hicieron subir fueron los antiguos nabateos y nosotros, los de Almería, éramos al-Yamán, pero eso viene de la época de Abd al-Rahman, que porque éramos los musulmanes, éramos yemeníes, los descendientes de yemení, éramos los musulmanes marinos, por decirlo de alguna forma, donde era como el puerto. Bueno, voy a ver si empiezo con la exposición, porque estoy contando aquí esta introducción. Lo que quiero deciros es que aquí en España, sangre judía, no sé, no sé, porque yo tengo los dos apellidos, yo digo, no sé. Pero bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da, no? Y fueron maravillosos. No acabo de deciros que cuando lo expulsaron los judíos eran los plateros, los prestamistas, etcétera. Era gente, por regla general, muy emprendedora, que le iba muy bien, pero eran sociedades muy endogámicas y entonces eso creaba recelos. Pero era gente también que le daba la misma educación a las mujeres que a los hombres, cosa que hoy los judíos más estrictos y radicales no lo hacen. La mujer ahí para reproducirse y poco más. Pero en aquella época los judíos españoles sí que lo hacían y eran gente muy valiosa. Y en el mismo reino de Granada musulmán, pues los principales generales, intelectuales y tal, eran todos judíos y estaban encantados de la vida y todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, donde no hay harina, todo es mohina. Cuando conquistaron los castellanos, todos estos cultivos, porque realmente era una lucha, no tanto, o sea, la religión era como una justificación, pero realmente la lucha de la reconquista era la lucha de una potencia en expansión que era la castellana, que mira cómo estoy aquí, me va a dar palurdes, que realmente lo que expandía eran cañadas reales. Y entonces contra unos agricultores del creciente fértil, los nabateos, etcétera, etcétera, que habían traído el aprovechamiento de elementos escasos como el agua. Entonces habían convertido todo este secarral que es Almería y Granada en un lugar fértil, absolutamente fértil, porque tiene un clima subtropical, etcétera, etcétera. Y bueno, mi ciudad, mi provincia no levantó cabeza, se convirtió en morada de piratas, con deciros que tenemos una catedral que es renacentista, con las dos, medio neogótica por dentro, más fea que vicio, pero es la única catedral de España que es un castillo donde te puedes asilar, porque llegaba tantísima gente, o sea, había tantos ataques piratas, claro, los habíamos echado de aquí, gente que llevaba 800 años y estaban como muy mosqueados, pero el Estado nos olvidó totalmente, y entonces lo que hicieron tras la revolución de la Alpujarra es que fue posterior con Felipe II, etcétera, etcétera, es que como el rey no tenía capacidad, digamos, para mantener el orden, pues lo que hizo fue regalar a las órdenes de caballería, que era, de alguna forma, entramos en un señoritismo tardío, según Joan Vicent Vives, y es decir, que le dio a las casas más importantes, como la casa Fernández de Córdoba, los duques de Alba, yo qué sé, los Medina Sidonia, etcétera, pues le repartió a Andalucía, parte de Murcia y parte de Extremadura, no es que los andaluces seamos más vagos, entonces
pues ya está, nacías mozo de caballeriza morías, porque tenías un señor. O sea, cuando toda Europa abandona el medievo, nosotros nos metemos en un señoritismo tardío que muchas veces se intentó hacer una reforma agraria, pero ¿quién le ponía el cascabel al gato? Os estoy hablando, yo qué sé, del siglo XIX, por decir algo. Pero claro, era una minoría muy poderosa con las cuales un jovellano no tenía nada que hacer. Era poder económico en estado puro. O sea, uno de los pilares del país. Un país empobrecido donde solo votaban 4 ricos. Bueno, y después de deciros todo eso, voy a ver si empiezo con la exposición que se ha hecho en el Prado de 67 piezas, muchas de ellas venidas de Francia, de Inglaterra, de otros sitios, de otros lugares, y que contemplan cómo se va produciendo durante 200 años la degradación de los judíos en nuestro país, como sociedad, como colectividad, de alguna forma se nos manipula para generar una animadversión y cómo el arte contribuye a todo ello. Bueno, os voy a contar en la rueda de prensa lo que ha dicho Falomir. Tengo tanta información que puedo estar hablando 3 horas si quiero. Y no he visto la exposición, he visto solamente los cuadros que se han expuesto y no todos. Bueno, en rueda de prensa, el que ha sido comisario, que se llama Molina Figueres, me parece que es Joan Molina Figueres, jefe del Departamento de Pintura Gótica Española, que es una de las 15 mejores de Europa para este otoño, la revista Arnet, dice: la intención es mirar a nuestro pasado sin prejuicio, mirarnos en nuestro espejo de una manera rigurosa y atractiva. Dice que se le ocurrió hace 3 años cómo mirarnos en el arte de lo que fuimos hace 700 años, como grupo repugnante. Bueno, dice Molina sobre la conducta social de aquellos siglos y de nuestra manera de mirarla de españolito. Dice: se trata de... En la exposición se llama El espejo perdido, judío y converso en la España medieval. Mira, os voy a decir una cosa aparte de esto. Si tú tenías una profesión y tenías un competidor, pues, por ejemplo, denunciabas a la Inquisición que no comía nunca cerdo, o que cambiabas demasiado las ropas, o que te lavabas con mucha frecuencia, con lo cual podías ser o judío o moro, o las dos cosas. En fin, y ya no tenías competencia. Entonces, claro, se dio muchísima caza de brujas, se le hizo muchísimo la vida imposible a gente que era emprendedora, a gente que tenía éxito. Mirad, eso, si tú no tienes pruebas, tú solamente estás inventándote cosas y bueno, pues ya está, pues todo vale, todo cuela, o sea, no hay garantías legales de lo que lo esté diciendo un acusador contra ti, no puedes probar que no sea así. Entonces, le hicieron la vida imposible, incluso gente que no tenía nada que ver, que ni eran judíos, ni eran conversos, ni nada que se le pareciera. Pero lo que hacías tú, como era tu competidor, era dejar de tener competidor. Cuando Franco llegó al poder pasó otra cosa parecida. O sea, tú eras arquitecto y decías que ese era rojo, y entonces pues ese arquitecto muchas veces tenía que irse al extranjero porque aquí no lo iban a dejar trabajar. Simplemente porque tu competidor decía que levantaba las sospechas sobre ti y entonces se te hacía la vida imposible. Esos son los juicios. Bueno, dice este señor, se trata de que a través de 69 obras cuenta cómo la exposición, cómo las imágenes fueron esenciales para construir identidades y alteridades, para mejorar el concepto del converso en un primer momento, para crear posteriormente el del hereje. Es que pasaron de converso a herejes, pobrecito. Porque decía que su sangre ya no tenía solución. O para respaldar a la Inquisición a partir de 1480. La Inquisición no tuvo más de 400 casos. Saint Flower, de fake news, hizo la vida mucho imposible, pero no hubo más de 400 casos, que no son muchos, y penas de muerte pocas, porque está escrito y lo sabemos. Lo que pasa es que la leyenda negra lo ha inflado. Dice, estas obras hablan de nosotros y de los otros, aunque son del siglo XIII, XIV y XV. Ya sabemos, como dijo Benedetto Croce, que no hay historia y solo hay historia contemporánea. Son los frontales de Balbona, de Les Monges, la Fuente de la Vida, del taller de Van Eyck. Os estoy diciendo lo que han puesto. Los retablos que hace Pedro Berruguete, manipulador donde las haya, buen artista, para Santo Tomás de Ávila. Han traído obras de montones de iglesias. Han traído las cántigas de Alfonso X el Sabio,
donde había judíos, que mucho de la escuela de traductores, ya sabes que los judíos de pequeñitos, precisamente porque se saben en peligro, cuando los niños hacen el Bas Mitzvah, pues los niños leen en hebreo, leen en francés, leen diferentes idiomas. Y o han traído también el Golden Haggadah, entre otras cosas, que se me parece que lo han traído de Francia. Las que llevan en esa época la cuenta convivencia entre judíos y cristianos al final de la Edad Media. Para el presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, que es nuestro Javier Solana, que con anterioridad fue presidente de la OTAN, él siempre es presidente de algo. Pero a mí me cae muy bien, un tío culto, me parece que es físico, está viejito ya. Se trata de una exposición fascinante, dice. A todos nos han contado muchas historias sobre este periodo de tiempo, pero ahora tenemos más. Tenemos cuadros, imágenes, libros de obra. Hay algunas piezas de esta muestra que jamás habían salido de sus países, con un libro que es la primera vez que no está en suelo inglés. Sí, la han traído de una biblioteca inglesa. Un libro que era español, ¿eh? Añade cómo podemos encontrar obras procedentes de una treintena de iglesias, museos, bibliotecas, archivos y colecciones particulares nacionales e internacionales, dice. La utilización de imágenes sirve para estimular la conversión del judío y para justificar la sincera decisión de los nuevos cristianos. El discurso visual ilustra cómo las imágenes estimulan los intercambios entre cristianos y judíos, pero también cómo contribuyen decisivamente a difundir el creciente antijudaísmo que anida en la sociedad cristiana. Estoy contando lo que he dicho, ¿eh? También se observa su utilización para estimular la conversión de los judíos y para justificar la sincera decisión de los nuevos cristianos. Ya al final de la muestra se destaca la creación de imágenes y la muestra está dividida, lo contaré, en varias etapas, porque realmente lo que hace un comisario es generar un relato, ¿no? Destaca la creación de imágenes y la escenografía en los primeros tiempos de la Inquisición. Bueno, esto se puede visitar hasta el 14 de enero. Va a estar desde ya, no sé si desde el 14 de octubre hasta... No, hasta el 14 de enero. No sé, o ha sido ya abierta. Abarca, como os he dicho antes, desde 1285, han acotado en el tiempo, que soy imprescindible, a 1492. Tengo mi perro rondándome para que lo saque. Ya voy. Bueno, es un proyecto que lleva 3 años de trabajo, que es una risa, ¿eh? Porque mirad, todas estas obras que vienen, aunque son 69, que no son demasiadas para un Prado, vienen de diferentes iglesias, de diferentes países, y hay que generar unos seguros que son carísimos, en fin, no es fácil montar algo así. ¿Cómo se dice? Un catálogo razonado, infinidad de cosas, y después ruedas de prensa, o sea, no es nada inocente. Y sobre todo, garantizar que las piezas no sufren ningún daño de ningún tipo. Bueno, ellos han utilizado imágenes muy variadas. Dice Miguel Falomir, que es el director, que es valenciano, el director del Prado, dice, de conversión satíricas críticas. Hay obras de grandes maestros y también obras muy populares. También que la muestra se vertebra en 5 secciones claramente definidas espacialmente. Se inicia con una dedicada a cómo al principio la convivencia entre ambos era pacífica y tranquila y cómo la frontera entre comunidades era inexistente. Pues es que había judería en todos los pueblos, en todas las ciudades, vamos. Dice Molina, que es ¿cómo se dice? El comisario. Es a partir de 1391, os he dicho yo que por la época del Cid, cuando comienzan a arrasar muchas de las comunidades judías de toda la península, por ejemplo, la de Barcelona, que se queda como algo residual. En ese momento, en mi tierra es con la llegada de los almohades, porque los judíos eran... El rabí hacía de, ¿cómo se dice?, cirujano, etc. Es el momento que se producen muchas conversiones y se puede decir que hay una conversión masiva y eso produce al cabo de pocas décadas una situación particular, que es la sospecha que entre los cristianos viejos de que estos conversos eran herejes cristianos. Dice este señor que a mediados del siglo XV, cuando hay todavía conversos en cargos de poder, todo esto se rompe, ya es un desastre. Dice, la sentencia del Estatuto de Toledo de 1499, uno de los primeros estatutos de limpieza de sangre, establece que los conversos eran impuros por una cuestión de sangre. Ya no hablamos de antijudaísmo, sino de antisemitismo. La cuestión ya no es la religión, sino la sangre. Ya estaban cerrando espitas. En ese contexto, en 1478, cuando se instituye la Inquisición.
una institución que persigue la uniformidad religiosa y que entre sus objetivos tiene la persecución de los herejes cristianos, es decir, los nuevos conversos judaizantes. Joder, pues claro, podemos sospechar de todo el mundo como nos dé la gana, porra. En cada momento se utilizan las imágenes para apoyar a cada una de las causas y los cambios. La Inquisición la usa de manera asertiva. Las pinturas que realiza Pedro Berruguete para Santo Tomás de Ávila son una exaltación al modelo del inquisidor. Es una manera dura de mirarlo al espejo, pero lo han hecho de una manera rigurosa y atractiva. Bueno, la exposición se llama El espejo perdido, judíos y conversos en la España medieval. Es la primera gran exposición, tanto por el número como por la representatividad de las obras seleccionadas que recuperan un espejo medieval, que es el retrato de los judíos y los conversos concebidos por los cristianos en España, como os he dicho, entre 1285 y 1492. Esta muestra, en colaboración con el Museo Nacional de Art de Cataluña, el Museu Nacional d'Art de Cataluña, reúne 69 obras, como os he dicho, en la sala C del edificio Los Jerónimos hasta el 14 de enero de 2024. El discurso visual ilustra cómo las imágenes estimularon los intercambios entre cristianos y judíos, pero también cómo contribuyeron a su degradación decisivamente, a difundir el creciente antijudaísmo de bulos, que anidaba en la sociedad cristiana, que fue totalmente manipulada. Igualmente se observa pero también os voy a decir una cosa, los judíos de cada lugar eran los que tenían el dinero, los que prestaban, ganaban mucho odio porque le iba bien, para estimular la conversión de los judíos y para justificar la sincera decisión de los nuevos cristianos. Por último, se destaca la creación de imágenes, escenografía en los primeros tiempos de la Inquisición. Las fronteras de Balbona, del Esmonge, la Fuente de la Vida, del taller de Van Eyck, o los retratos que se realiza de Pedro Berruguete, como os he dicho antes, para Santo Tomás de Ávila, entre las muchas obras que están allí, como os he dicho, como las cántigas de Alfonso X el Sabio y el Golden Haggadah, que es de la British Library, es la primera vez que sale, o el Fortalicium Fidei, que es de la Biblioteca de París, Biblioteca Nacional de París. Ambos préstamos han sido, jamás han salido de ese lugar. Además de una relevante selección de obras procedentes de 30 iglesias, museos, bibliotecas, archivos, colecciones particulares, nacionales e internacionales. Entonces, El espejo perdido realmente es una extraordinaria reflexión sobre la gentuza que éramos hace unos cuantos siglos, entre 1285 y 1492, que refleja el crecimiento de los odios, casi que se puede entender la sociedad actual, ¿no? Cómo infunden el odio al inmigrante, etcétera, etcétera, la intolerancia al otro, cuando vivimos en un sistema de libre mercado y los brazos jóvenes los necesitamos para mantener nuestro estado de bienestar. Es absolutamente imprescindible. Entonces, ¿hasta qué punto, en vez de la gente lo toma como una invasión, sin embargo es al contrario? Nosotros estamos robando mano de obra joven a países en desarrollo que lo necesitan, no es al contrario, por un efecto de polarización, porque como en el caso de Marruecos, ven la televisión, etcétera, etcétera, se creen que aquí nadamos en la abundancia, o porque sencillamente en sus países, pues hay guerras, son perseguidos por la religión, hay un fuego cruzado, o no tienen presente y futuro, como pasa en África, donde hemos cometido auténticas barbaridades. Bueno, hasta el 14 de enero se puede ver. Los judíos son repudiados, maltratados, quemados en la hoguera y finalmente desterrados. Uno de los más feos capítulos de la historia de España fue la expulsión que se hizo de ellos en 1492 y obviamente, como ocurren con todas estas cosas, no ocurren de un día para otro, sino que es una degradación que se fue sucediendo. Bueno, creo que no os voy a contar nada más porque no quiero abusar de vuestro tiempo. Todo esto realmente fue desde el siglo XIII hasta el siglo XV. Fueron 200 años donde se le fue pisoteando cada vez más. Y eso lo muestra el arte y eso lo muestra esta exposición para recordarnos quién hemos sido y cómo nos hemos portado con las minorías. Y cómo, para entender un poco lo que está ocurriendo en nuestro mundo en estos momentos. Y bueno, lo voy a poner en el blog, no quiero abusar de vuestro tiempo, podría estar una hora hablando. Hasta mañana, espero que os haya gustado. Bye.